La Patagonia es un lugar único en el planeta y un extraordinario laboratorio natural. Así lo confirma la ciencia, que nos da luces sobre la importancia de su biodiversidad, la interfaz mar y tierra y el aporte de las comunidades para enfrentar la actual crisis ambiental. En Patagonia, Tierra, Mar y Ciencia abordamos las oportunidades y desafíos para la conservación integral de esta región como un legado para Chile y el mundo. Conducido por Paula Díaz Levy, este espacio es presentado por el Programa Austral Patagonia de la Universidad Austral de Chile. Ladera Sur Podcast. La Patagonia es un lugar único en el planeta y un extraordinario laboratorio natural. Así lo confirma la ciencia, que nos da luces sobre la importancia de su biodiversidad, la interfaz mar y tierra y el aporte de las comunidades para enfrentar la actual crisis ambiental. En Patagonia, Tierra, Mar y Ciencia abordamos las oportunidades y desafíos para la conservación integral de esta región como un legado para Chile y el mundo. Conducido por Paula Díaz Levy, este espacio es presentado por el Programa Austral Patagonia de la Universidad Austral de Chile. Les damos la bienvenida al último episodio de Patagonia, Tierra, Mar y Ciencia, un podcast de Ladera Sur y del programa Austral Patagonia, donde nos inspira la conservación de esta región única en Chile y el mundo. Sin duda, la Patagonia es resiliente, pero no es secreto para nadie que los seres humanos hemos provocado transformaciones a escala planetaria, como la crisis climática y el cambio global. Por lo mismo, esta zona de Chile tampoco está libre de depresiones y amenazas, pero la buena noticia es que todavía estamos a tiempo de actuar. ¿Qué falta por proteger en la Patagonia en estos tiempos de crisis ambiental? ¿Cómo adaptarnos con resiliencia a este escenario? De esto y más hablaremos junto a María José Martínez Harms, quien es ecóloga, doctora en Ciencias de la Conservación de la Biodiversidad de la Universidad de Queensland, coordinadora de ciencia del programa Austral Patagonia, y una de las editoras del libro Conservación en la Patagonia Chilena, Evaluación del Conocimiento, Oportunidades y Desafíos. Hola María José, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. También nos acompaña Patricio Pliskov, quien es geógrafo, PhD en Ecología de la Universidad de Lausanne y profesor asociado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Muy bienvenido Patricio, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación, todo bien por acá. Afortunadamente, el cambio climático es hoy un tema conocido a nivel masivo, pero poco se habla del fenómeno madre, como me gusta decirle a mí, que estamos enfrentando en estos tiempos, que ha sido llamado por la academia como el cambio global. ¿De qué se trata el cambio global y cómo está reflejándose en la Patagonia chilena, Patricio? Bueno, el cambio global es como un concepto que involucra muchas cosas, pero como lo más simple se puede hablar de cambio global como todos los impactos que genera el modo de vida del hombre sobre la biosfera. Y estos impactos se han reconocido, bueno, son millones de impactos, pero hay algunos impactos que se han reconocido que tienen como un impacto a escala global, ¿cierto? Que ninguna parte del planeta están libres de ello. Y esos impactos son, por ejemplo, como los más reconocidos, el cambio de uso del suelo, la alteración de los ciclos biogeoquímicos, la sobreexplotación, también la desaparición de las especies, de la pérdida de la diversidad. Y bueno, este concepto de cambio global igual no es reciente, más o menos antiguo, del siglo XX obviamente, pero como se ha reconocido estos impactos globales hace más de 30, 40 años, pero ahora se ha adicionado a estos que mencioné, a estos impactos, la magnitud y el aceleramiento, ¿cierto?, del cambio climático. Entonces ahí surge el cambio climático como un impacto más dentro de todos estos que mencioné, que tienen que ver directamente con cómo el hombre está habitando sobre el planeta.
Claro, y aquí es súper importante, por ejemplo, el cambio de uso de suelo que viene de la mano de la deforestación, por ejemplo, o las alteraciones de los ciclos biogeoquímicos, como tú decías, que esto, para decirlo en simple, es el ciclo del agua, el ciclo de los nutrientes. Y ustedes también en este libro que inspira el podcast, aluden, por ejemplo, a que la Patagonia chilena comenzó a presentar alteraciones más significativas a partir de la colonización europea del siglo XX, ¿no? Claro, si uno lo ve como en términos de estos cambios globales, ahí lo más destacado y con mayor impacto a la escala de la Patagonia son todo el cambio de uso de suelo asociado a los grandes incendios que hubo al comienzo del siglo XX, en toda la etapa de colonización que hubo en la zona de Aysén principalmente. Entonces, todos estos incendios que fueron de miles, de cientos de miles de hectáreas, al final llevaron al proceso después de la quema, entonces hay un proceso de cambio de uso, y eso es lo más claro, pero asociado a eso, todos estos procesos están encadenados, entonces cambia el uso del suelo, y ahí, por ejemplo, llega la especie exótica, de la ganadería, algo muy simple que uno asume, y entonces todos esos procesos empiezan a encadenarse y aumentar en el tiempo. Entonces, por eso se habla como el cambio de uso del suelo como el motor de cambio global como más relevante en la Patagonia. Terrestre estamos. Solo agregar que, claro, que también estos cambios ocurren tanto en los ecosistemas terrestres como en los ecosistemas marinos. Y muchas veces hablamos también para incluir los paisajes marinos de pérdida de hábitat. Y es una de las amenazas más importantes en la Patagonia en este momento, que se ve representada por el avance de la salmonicultura hacia el sur. Entonces, ese también es una manifestación regional de uno de estos estresores de los motores de cambio global, que es bastante alarmante también en la interfase mar-tierra y en el espacio costero, por ejemplo, de las áreas protegidas que están en la Patagonia. ¿Cuáles son las proyecciones sobre la Patagonia en este escenario complejo? Porque ustedes en el libro aluden a algunas de las cosas que podrían pasar eventualmente, por ejemplo, en términos de aumento de la temperatura o aumento o reducción de precipitaciones en la Patagonia. ¿Cuáles son esas proyecciones, Patricio? Las proyecciones como generales de cambio climático, con las dos variables más conocidas, que es temperatura y precipitación. En la Patagonia, bueno, muestran, en el caso de las temperaturas, prácticamente todos los modelos dan cuenta, las proyecciones futuras de cambio, dan cuenta de un aumento, pero de un aumento que va entre más o menos casi 1 grado a como 1,5 grados. Entonces tampoco es un aumento relevante, pero no es igual a lo que se espera en términos de magnitud en la zona central de Chile. Pero claro, hay que pensar que son ambientes muy distintos. Quizás esto, menos de 1 grado de aumento en la Patagonia puede ser muy, muy, muy relevante, dado al tipo de climatología que ha existido por lo menos en los últimos siglos en el aire. Eso entonces más o menos un aumento general de las temperaturas, alrededor del grado, y lo más que se indica como casi 1,5 grados. Y esto también es como no es homogéneo en el territorio, en algunas zonas más, en otras zonas menos. Y en términos de precipitación, también se identifica como una disminución de las precipitaciones, y esa disminución varía mucho según el modelo que uno toma. Y ahí se identificó, por ejemplo, entre 5 milímetros, que en fondo que es nada, hasta 116 milímetros, más o menos poco más de 100 milímetros de cambio. Y también si hacemos la comparación con las temperaturas, ahí sí que los montos son súper distintos, porque piensa que en la Patagonia hay zonas que se han registrado más de 10.000 milímetros de precipitaciones en la zona del archipiélago al sur, en Magallanes, pero los modelos actuales, claro, indican zonas sobre 6.000, 7.000 milímetros, entonces que disminuya más de 100 milímetros tampoco no es un cambio tan grande. Incluso hay algunas zonas que indican los modelos que va a haber un aumento en la precipitación. Pequeño también, pero incluso en zonas de Magallanes, costera también, indica que incluso podría llover más. Entonces, en términos de las precipitaciones, se espera el impacto menor que con las temperaturas, porque como lo principal, como lo decía, quizás es poco temperatura, pero quizás ese grado marcaría una diferencia súper relevante para el impacto en los ecosistemas de la Patagonia. ¿Y qué zonas se verían potencialmente más afectadas de acuerdo a esos modelos? Es mucho más claro en la zona interior de la región de Aysén. Esa es una zona que está como identificada donde habría mayor, como la zona interior y hacia Argentina, de Aysén, ahí se identifican los mayores cambios en la mayor disminución de las precipitaciones,
y también el mayor aumento de las temperaturas. En general en Magallanes es menor estos mismos patrones que mencioné, es menor la magnitud. Bueno, ustedes también identificaron impulsores de cambio global emergentes, como las floraciones algales nocivas, que se puede asociar a factores como la acuicultura y salmonicultura, y un aumento de flujo humano vinculado con el turismo a través de la carretera austral y el puente en el canal de Chacao en Chiloé. ¿Qué significa que sean emergentes y cuáles serían sus potenciales impactos, María José? ¿Qué significa que sean emergentes? Te lo voy a traducir. Por ejemplo, el panel intergubernamental de biodiversidad y servicios ecosistémicos también identifica y clasifica estos estresores, estos motores de cambio global en estas grandes categorías que dijo el Pato, que es cambio climático, cambio de uso del suelo, pérdida de hábitat, sobreexplotación de recursos naturales, contaminación provocada por la actividad industrial y también el aumento de las especies invasoras. Entonces, estos estresores emergentes son como la expresión regional más local de estos impactos. Entonces, y voy a volver a hablar de que la gran amenaza es que se repliquen estos modelos como más extractivistas que vemos en Chile central o ya más al sur, en la Patagonia. Entonces, como te mencionaba, uno de los mayores problemas en los espacios costeros y que también afectan a la interfaz mar-tierra y a ecosistemas terrestres es el avance de la salmonicultura industrial. Y esto principalmente, por ejemplo, genera hipoxia en el ambiente, que es cuando se acaba el oxígeno en el agua, y esto es porque muchas veces los salmones están en jaulas acumulados, se generan heces, se genera aumento de nutrientes, y eso generan estas floraciones de microalgas, que son estos eventos de contaminación y que al morir las algas caen al fondo y son consumidas por bacterias que gastan el oxígeno y generan como un lodo en los fondos marinos. Y esto al final no solo genera estos efectos locales, este efecto de contaminación local, sino que también se ha visto y se ha reportado, y hay un capítulo en el libro de Brenny Hauserman, por ejemplo, que habla de que no solamente son cambios locales, sino cambios regionales y cambian la composición y la biodiversidad, y pérdidas de biodiversidad marina. Entonces, esto además entonces lo vinculamos, por ejemplo, aquí vemos sobre explotación de recursos, contaminación e introducción de especies invasoras, a que también hay otros eventos asociados, por ejemplo, a los reiterados escapes de miles y de cientos de miles de salmones en Patagonia. Entonces, estamos viendo efectos que ya pasan de lo local a lo regional. Con respecto a los otros impactos, también al aumentar el flujo humano, el flujo, también se está viendo, por ejemplo, el aumento de parcelaciones, de venta, de gente que se quiere, que ve como un refugio Patagonia para conectarse con la naturaleza y para escapar un poco del modelo de santiaguino, de urbano. Y también se puede generar, al no haber zonificación, al no haber una planificación del territorio, en donde se garantice la sustentabilidad, se garantice la provisión de servicios ecosistémicos, que son estos beneficios que entrega la naturaleza, generan una amenaza y está la importancia de establecer y de fomentar la conservación en Patagonia, porque tenemos grandes áreas protegidas, tenemos grandes espacios prístinos que se deben conservar y tenemos que aplicar el principio precautorio y conservar estas áreas para las generaciones futuras como un refugio de herencia natural y cultural para nuestras futuras generaciones. Otra de los elementos de importancia que se ha destacado a lo largo de este podcast, pero que nunca está de más reiterarlo, es la relevancia de la conservación mar-tierra, ¿cierto? ¿Por qué fallamos cuando conservamos por separado? ¿Y cómo vemos hoy esa conservación fragmentada que en el fondo no permite una protección eficaz de la naturaleza en la Patagonia? Mira, es como a diferentes niveles. Cuando protegemos por separado los ecosistemas, muchas veces instituciones diferentes están a cargo de lo que pasa en la tierra, e instituciones diferentes y legislación diferente se encarga y planifica o regula lo que pasa en el mar. Y el problema es que estos sistemas están conectados. Por ejemplo, las cuencas, o sea, lo que pasa arriba va a reflejar, lo que pasa arriba de una cuenca va a reflejar en lo que pasa abajo. Entonces, y lo que pasa, por ejemplo, en la salmonicultura en el mar también puede tener efectos en contaminación en los ecosistemas terrestres y viceversa. Entonces, es súper importante en un sistema como la Patagonia, donde hay 1.600 kilómetros de costa, más de 40.000 islas, que este elemento sea reconocido suficientemente y que haya
una institucionalidad que vele por esos ecosistemas que están conectados. ¿Y por qué fallamos? Porque, por ejemplo, vemos aquí un desbalance. En la Tierra, el 50% de la Patagonia, que va desde el Cerro de Reloncaví hasta el Cabo de Horno, está protegido en el papel. Sabemos que hay muchas fallas, que falta infraestructura, que faltan planes de manejo, que falta gestión, pero hay una superficie importante y de conservación. En el mar es distinto. En el mar es mucho menos, solo el 6% está representado por áreas marinas protegidas, pero si consideramos el espacio costero marino del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado, administrado por CONAF, aumenta un 41%. Pero de nuevo, esto no hay una gestión efectiva, entonces vemos esta fragmentación y vemos que tenemos que hacer esfuerzos para también conservar el espacio costero y que no tengamos, por ejemplo, en este momento tenemos casi 400 concesiones de salmonicultura ya otorgadas, que no todas están en funcionamiento, pero están otorgadas en el espacio costero protegido. Entonces, eso al final envía un mensaje de, claro, la Patagonia muchas veces a nivel global, a nivel nacional, es vista como un espacio protegido, un espacio prístino, uno de los destinos más importantes para el turismo basado en la naturaleza, pero muchas veces se ignoran estas amenazas y no se conoce todas estas actividades que pueden amenazar con la subsistencia de estos espacios tan importantes para nuestro futuro. Además de lo que ha señalado María José, como del impacto mismo, claro, como evidente en la parte marina, ¿cierto? Estamos como recién ahora empezando a conocer la conexión directa que hay entre la zona terrestre y la zona marina en esta interfase costera. Entonces, y especialmente en la Patagonia, esto es muy, muy relevante por la forma, por la morfología que tiene la Patagonia, de todos estos archipiélagos y fiordos que se forman. Entonces, eso es un elemento como natural del paisaje que conecta directo al mar con la tierra. Entonces, todos estos impactos que podemos entender que visualmente están solo en la parte marina, están directamente relacionados también a la parte terrestre. Entonces, quizás es mucho más evidente esta interfase que en otras zonas de Chile o en otras zonas del planeta. Así que por eso hay que tenerlo mucho más en cuenta. Y justamente para hablar de las ideas o medidas que pueden implementarse con ese espíritu, ¿cierto? ¿De qué manera podemos asegurar la resiliencia y adaptación de la Patagonia? ¿Qué falta por proteger? Yo creo, Paula, un tema súper importante que lo mencioné antes es que, claro, tenemos estos decretos, tenemos esta superficie protegida en el papel. Hay que pasar del papel a los hechos, a la gestión efectiva. Entonces, un llamado súper importante y que se está trabajando en este momento, es a consolidar la protección efectiva de estas áreas. ¿Y cómo se hace esto? Es avanzando en desarrollar planes de manejo para las áreas protegidas. No todas las áreas protegidas en este momento tienen planes de manejo. Se está trabajando, por ejemplo, en los planes de manejo para áreas bien importantes como son la Reserva Nacional Huaytecas y la Reserva Nacional Cahuéscar, en Magallanes y en Aysén respectivamente, y también en aumentar la infraestructura, el número de guardaparques, también el tema de monitoreo y fiscalización, porque también ese tampoco hay implementación en ese tema, y también de aumentar e inyectar más recursos y financiamiento al sistema de áreas protegidas. Entonces ese es un tema súper relevante, en el largo plazo hay que asegurar una fórmula de gestión apropiada para estas grandes áreas. Eso como una guía de ruta que nos permita hacer gestión efectiva. Y bueno, y principalmente para el tema, por ejemplo, de la salmonicultura es súper importante, como ya mencioné, aplicar el principio precautorio. Y sé que en la práctica es muy difícil, pero quizás habría que pensar en congelar estos permisos y saber bien colectar la evidencia de cuáles son los efectos de estas actividades en estos ecosistemas que están muy prístinos. Evidencia muy reciente de trabajos de Alejandra Mora, por ejemplo, hablan de la pristinidad de los bosques de macroalga, que son súper similares a como los describió Darwin. Imagínate, entonces ya tenemos espacios que no solamente es carbono de los bosques, 6 millones de hectáreas en Patagonia de bosques prístinos, también hay carbono azul, 4 millones de hectáreas de turberas, humedales, entonces son reservorios de servicios ecosistémicos. Y otro tema muy importante es apoyar también el liderazgo de las comunidades en la conservación. Eso también creo que es una prioridad, y apoyar e impulsar el diálogo intercultural y que se incorporen a los pueblos originarios en la conservación. Aquí es súper importante esta ley que crea los espacios costeros marinos protegidos de pueblos originarios, que promueve la conservación biocultural a través de la asignación de derechos de acceso y gestión sobre los recursos marinos a las comunidades indígenas, brindando tanto importantes oportunidades tanto para el bienestar humano, al mantener y al conservar los usos consuetudinarios de estos pueblos,
pero también tiene artículos específicos en la conservación de la naturaleza. Entonces ahí tenemos como ejemplos bien importantes y ejemplos a nivel internacional como para mostrar a estas nuevas figuras como más innovadoras de gestión que involucren el comanejo de las comunidades. Y no solamente están los espacios costeros marinos protegidos, sino que también están, por ejemplo, políticas de conservación más inspiradas en la coproducción de capacidades, como las áreas marinas protegidas de múltiples usos. Entonces hay nuevas figuras que pueden asegurar fórmulas más eficaces porque involucran y incluyen desde la base a las comunidades. Y lo último, creo que también es importante avanzar en la planificación y gestión integrada de estos ecosistemas y viéndolos como sistemas marinos, terrestres, dulceacuícolas y sociedad, como un todo. Quitarnos esta visión tan fragmentada de los ecosistemas y mirar al paisaje como un todo complejo que interactúa y que las decisiones que tomemos van a influir en nuestras diferentes partes que conforman a la biodiversidad y a todos estos múltiples beneficios que entregan a la sociedad. Pensando como lo que falta, bueno, está lo del manejo, el fondo de hacer un manejo eficiente y efectivo sobre la área, es como el paso que hay que avanzar sí o sí, pero incluso antes de eso está como también en el caso de la Patagonia, está también en completar la representación de la diversidad de ecosistemas, tanto terrestres como marinos. Por ejemplo, en los terrestres siempre se habla de que bueno, está como sobre representada por estos grandes áreas protegidas que hay principalmente en la zona costera, pero incluso hay ecosistemas de la Patagonia que están muy subrepresentados, como el caso de la estepa patagónica, que es como algo distinto a todo lo que tenemos en el resto del país, entonces, porque está al otro lado de los Andes, es nuestro único ecosistema que está al otro lado de la cordillera, está hacia Argentina y tiene unas particularidades súper interesantes, entonces, y está muy poco protegido. Incluso también en el caso de la parte terrestre, también esa transición que se da entre la estepa y los bosques, que también es súper interesante, también tiene súper bajo nivel de protección. Entonces, hay que pensar también que como que ya está todo protegido y que solamente hay que, incluso hasta se ha pensado muchas veces de desafectar zonas de la Patagonia, de que está tan protegido. Entonces no hay que para nada pensar así, sino que hay que tratar de cumplir también con el criterio básico de protección, que es la representación, que es representar toda la diversidad. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con las turberas, que sabemos que en el último tiempo han acaparado la atención justamente por la extracción de sphagnum, ¿cierto?, este musgo, y también hay muchas iniciativas o al menos mucha demanda por parte de la ciudadanía para proteger? ¿Está bien representado el ecosistema de turbera, por ejemplo? Si uno lo ve como espacialmente, donde están ubicadas las áreas, claro, completamente sí. De hecho, calza más o menos la distribución de las grandes áreas protegidas con donde está más presente los ecosistemas de turbera. Pero eso no quiere decir para nada que esté libre de cualquier tipo de intervención, como se ha visto en zonas más, por ejemplo en Chiloé, o en otras zonas de la misma Patagonia, en Aysén, en que igual se puede intervenir por todo el tema que es como un recurso minero, el sphagnum, entonces la extracción de turbera. Entonces está bien representado, pero no hay manejo, ni no es efectivo el manejo, entonces no está a salvo la turbera. No hay una protección efectiva. No. Es que eso es lo que está pasando en este momento, lo que hablábamos, de que, claro, que está más que nada en el papel, y lo que estamos trabajando ahora, y en muchas organizaciones están trabajando ahora, muchas comunidades, es en aplicar estándares y en elevar y mejorar la conservación efectiva a través de la gestión, el manejo de los recursos naturales. Se están elaborando los planes de manejo, y estos planes de manejo se están elaborando con consulta ciudadana, con participación con las comunidades. Entonces se están haciendo los esfuerzos para hacer esto de manera correcta y para que se mantenga en el tiempo, porque no es solamente hacer un plan de manejo, sino que el plan de manejo al final también tiene que monitorear nuestros objetos de conservación, que finalmente son estos indicadores, es la biodiversidad, ¿no? Hay que monitorearla en el tiempo y poder definir parámetros para que la condición de la biodiversidad se mantenga, ojalá mejore.
¿no? Entonces, como esa es la gran brecha que tenemos en este momento es mejorar la gestión, es implementar la gestión y que esto sea en el tiempo con manejo adaptativo, cosa de que los planes se puedan estar revisando cada 5, cada 10 años e ir verificando nuestros indicadores, viendo, ok, está mejorando la biodiversidad, estamos haciendo un buen trabajo o no, y cuáles son las medidas para principalmente abordar estos motores de cambio, abordar las amenazas y tratar de reducirlas, ¿no? Sabemos que estamos hablando de la Patagonia en su conjunto y de la conservación integrada, pero ¿hay algún lugar o alguna zona particular de la Patagonia en la que ustedes pondrían especial atención en este sentido? ¿Que esté siendo muy degradada, que se esté viendo muy amenazada o presionada por algún factor? Yo creo que para mí, el punto de vista, y puede ser muy sesgada mi opinión porque estoy trabajando en el tema, es el Parque Nacional Huaytecas. Bueno, Reserva Nacional Huaytecas, perdón, en Aysén. Es una de las zonas que tiene más concesiones otorgadas. No recuerdo las cifras, pero es impresionante. O sea, tú ves el espacio costero y está perforado por concesiones otorgadas, por áreas aptas para la acuicultura, entonces son de las áreas más amenazadas. Y en segundo lugar viene Cahuéscar, que es la otra zona en la que yo trabajo, entonces por eso bien secado. Pero también, o sea, hay temas importantes con el avance de la salmonicultura, y no todas estas concesiones están, como te decía, otorgadas, sino que están ahí esperando el trámite. Entonces, creo que ahí, en términos más de espacio costero marino, es bien importante prestar atención y poner ojo, porque son zonas aparte muy extensas, entonces es importante su conservación. Y en lo terrestre yo creo que, bueno, hay como zonas clásicas, así como historia, todo el tema asociado al castor en Tierra del Fuego, en el sur de Tierra del Fuego, pero también ahora una zona que está siendo cada vez más estudiada y que se está identificando súper bien como un tema muy relevante en la zona, en los alrededores de Coyhaique, en toda la zona de Aysén interior. Bueno, está el tema de la contaminación de Coyhaique, que es una de las ciudades con mayor contaminación del país, pero aparte está todo el tema de la introducción de plantaciones de pino exótico. Entonces, y eso está aumentando porque fue algo como regulado en algún momento, pero es un tipo de especie que como que encontró un nicho muy ideal para expandirse y está expandiéndose a zonas que no sé, que hace 30 años no se pensaba. Entonces, hay un caso de invasión de especies exóticas súper interesante. Además, no es el mismo pino que se planta en la zona central, entonces es una especie distinta. Así que son como nuevos desafíos y no sé, pues capaz que en un año más estemos más preocupados por los pinos en Aysén que uno se hubiese imaginado. Para ir cerrando, ¿cómo vislumbran el futuro de la conservación de la Patagonia? ¿Creen que va a haber un futuro esperanzador, pensando no solo en las riquezas naturales, sino que también en las culturas, en las comunidades que allí habitan? Yo soy súper optimista porque creo que hay mucho interés, tanto global como nacional y regional. Y hay muchos actores que están ya con la camiseta puesta por la conservación y hay muchos procesos que están ocurriendo, tanto institucional como comunitario. En este momento estamos con el encuentro de áreas protegidas y comunidades portal, por ejemplo, que va a ser un encuentro anual, enfocado solo en la conservación de tierra y mar de la Patagonia. Entonces estamos como en un momento bien importante también políticamente, con la escritura de nuestra nueva Constitución, en donde todos estos temas de los derechos de la naturaleza pueden tener una cabida muy importante. Entonces, yo siempre pienso que la Patagonia la deberíamos considerar como el Amazonas, como el Serengeti, y protegerla porque es nuestro refugio de biodiversidad, y no solo de biodiversidad, sino que también de estas múltiples contribuciones a la naturaleza. Al final va a ser nuestra solución basada en la naturaleza para poder combatir y para poder mitigar el cambio climático. Entonces creo que es bien optimista, pero también tenemos que ser bien objetivos con las amenazas que están ocurriendo y abrir los ojos y prestar especial atención en la expansión de las actividades industriales en la Patagonia, especialmente con el tema de la salmonicultura, pero también sé que hay otras actividades como la minería y el cambio de uso de suelo por actividades forestales que también son una amenaza. Entonces creo que es bien optimista en términos de que se están coproduciendo muchas capacidades, hay mucho interés, muchos centros de investigación estudiando, está el CIEP, está el Centro de Investigación Ecosistema de la Patagonia, está el Centro Ideal, está el Programa Austral Patagonia, está el Instituto de Ecología y Biodiversidad, está el Instituto de Sociología Costera, el Instituto de Milenios Secos. Hay muchas desde la academia, pero no solo de la academia, sino que también están un montón de ONG, está Patagonia Mer Tierra, Fundación Omora, la WSS,
la EPIU. Entonces hay mucha capacidad y muchos actores relevantes, y creo que tenemos que trabajar en coordinarnos, porque muchas veces estamos todos trabajando muchas veces en los mismos temas y no conversamos. Entonces también tenemos que enfocarnos en mejorar nuestras redes, nuestras mismas redes sociales, y que haya mayor flujo de comunicación para que nuestros resultados de conservación sean más eficaces y logremos en el tiempo conservar este refugio de biodiversidad y servicios ecosistémicos que es la Patagonia. Sí, yo también soy súper positivo, lo veo muy optimista hacia el futuro, porque la Patagonia se va a ir transformando cada vez más en un sitio más allá del interés que ya tiene, un sitio de interés mundial, porque por su posición en el contexto global tiene una ventaja súper grande, en el hemisferio sur, una ventaja única en la puerta a la Antártida, un continente que también se va a transformar completamente. Ahí somos los primeros vecinos y somos los que vamos a tener la llave para el acceso, son lo que tenemos. Entonces eso se está reflejando también en las cosas como a escala nacional que señalaba María José, y también, por ejemplo, los financiamientos del Estado de la Ciencia. Dos de los centros, es decir, un centro basal y un instituto Milenio, que van a empezar ahora, están directamente orientados al estudio de los impactos más relacionados al impacto de la diversidad, un instituto y un centro más relacionado a la parte socioecológica, que están emplazados y orientados hacia esta conexión entre la Patagonia y la Antártica. Entonces se ve como súper promisorio el futuro, así que hay muchas cosas nuevas que van a empezar a surgir, y como hablábamos, yo creo que hay que ser optimista, y lo principal, por lo que mencionaba María José, que todos estos esfuerzos no sean nomás como un archipiélago de esfuerzos, como los fiordos de la Patagonia, que sea algo mucho más continental. Estructurado. Sí. Que trabajemos juntos por la conservación. Ciencia, ciudadanía, institucionalidad. Muchas gracias, María José Martínez, Patricio Pliskov, y a todos quienes nos han acompañado en los 7 capítulos del podcast Patagonia, Tierra, Mar y Ciencia. Si te perdiste algún episodio o quieres revivir alguno, no dudes en escucharlos a través de Spotify. Hoy, más que nunca, necesitamos conservar la riqueza natural y cultural de la Patagonia chilena, no solo como un legado para Chile, sino también para el mundo entero. Muchas gracias. Patagonia, Tierra, Mar y Ciencia es un podcast inspirado en el libro Conservación en la Patagonia chilena, Evaluación del conocimiento, oportunidades y desafíos.